Chuy el Albañil, leyenda de Nayarit. Uno de los panteones más tradicionales del estado de Nayarit es el que se encuentra muy cerca del famoso arroyo de Atotonilco, en el poblado de Aguacatlán. Este lúgubre lugar posee, además del ambiente, un aspecto auténtico, porque ahí se encuentran lápidas de carácter histórico. Ha sido constantemente ampliado y la primera sección es la que se ubica hacia el sur, cerca del antiguo Salto del Agua. De ahí se creó la segunda sección hacia el norte y después se extendió de nueva cuenta hacia el norte. En los últimos lustros ampliaron su cobertura hacia el poniente. A pesar de su crecimiento, las leyendas que se tejen en torno a este lugar sagrado se pueden contar de a montones. Sin embargo, una de tantas que corren de boca en boca es la que contó hace tiempo don Manuel, un hombre que radicaba por la calle Abasolo, en la que relata que un conocido albañil de la localidad, al que se le conocía como Chuy, fue requerido por don Carlos Espinosa para realizar un trabajo, para él muy importante, que consistía en terminar un monumento familiar en el panteón, con la súplica de que el trabajo debería estar acabado el día que le indicara. Chuy aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio, siendo más laboriosa la faena de lo que él pensaba. Se acercaba el plazo y el albañil estaba nervioso por saber que no era posible terminar el trabajo que le habían encomendado. Solo faltaba un día y al ir por un andador a recoger un material, dicen que escuchó ruidos extraños. Volteó para ver si había alguna persona, pero al sentirse solo, se le enchinó la piel y siguió escuchándose un trac, trac, trac. Las piernas ya no le respondían a Chuy. Quería correr, pero no podía, porque sentía como si tuviera bloques de piedra en las extremidades. No pudo gritar, la voz no le salía, y sintió que los pelos se le pararon como un resplandor. Volteó hacia atrás, en dirección al cerro de Atotonilco, y su sorpresa fue cuando vio a un esqueleto que lo seguía moviendo las mandíbulas, que sonaban al juntársele los dientes. A punto estaba del desmayo cuando clarito escuchó una voz que le decía: «Compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años vagando. Pídele a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena, a media vara de profundidad, te dé 100 para que te quedes una parte y con la otra me mandes a hacer 3 misas. Yo te recompensaré con el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás». El pobre hombre no supo qué hacer al ver al esqueleto caminando y meneando las mandíbulas. Con voz de ultratumba que se dirigía a él, pensó que iba a caer privado, pero sintió que una fuerza sobrenatural lo sostenía y de pronto pudo moverse y salir despavorido, sintiendo tras de él al esqueleto que parecía lo correteaba. Llegó a la puerta del cementerio y antes de cruzarla, juró que no volvería a poner un pie en ese lugar. Después, cuando reflexionó en casa, se dio cuenta que en la tumba donde estaba trabajando había dejado toda su herramienta. Sin más opción, al día siguiente volvió haciéndose acompañar de un amigo. El albañil platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior y los dos estuvieron trabajando, volteando para todos lados con el temor de que en cualquier momento se le fuera a aparecer el esqueleto que le había hablado y ellos cayeran privados de susto. Nada ocurrió. Chuy y su amigo pudieron terminar con el trabajo de la tumba, mientras todo alrededor permanecía en absoluto silencio. Al cabo de unos días del incidente, el albañil comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él, y las piernas se le fueron paralizando al grado de que ya no pudo caminar. Traía en la mente lo que le había pedido el esqueleto que lo persiguió por el panteón de Aguacatlán, lo que no lo dejaba estar sosegado ni de noche ni de día. Habló con un pariente, le contó lo sucedido,
y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro, pidiéndole el dinero para mandar decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio. Quería hacer el encargo antes de fallecer porque realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado el esqueleto, Chuy comenzó a sentir alivio. Poco a poco empezó a sentirse mejor hasta haberse recuperado totalmente. Aquel suceso que le ocurrió le había dejado una huella profunda y cada vez que tenía oportunidad lo contaba a sus amigos. En una ocasión, platicando con un pariente lejano, este le dijo al saber lo ocurrido: hace años le pasó algo similar a Joaquín Sánchez, cuando fue a visitar la tumba de su mamá al panteón. Al escuchar Joaquín que un esqueleto se acercaba a él, ya que de las mandíbulas salía una voz de ultratumba, salió despavorido saltando por la pared del cementerio y como un loco furioso llegó a su casa. Platicó a su mujer lo que le había pasado y desde ese día comenzó a estar enfermo. Solo que a él no solamente se le paralizaron las piernas, sino que quedó lelo, perdió el habla y al poco tiempo falleció. La historia del esqueleto del cementerio era tan conocida en Aguacatlán a principios del siglo pasado que se puede decir que era una de las leyendas más contadas. La Dama de la Presa de los Santos. Hace tiempo que el principal camino que había para salir de Guanajuato hacia el sur y tomar luego el rumbo de Silao era el que conduce a Marfil. Al sobrevenir la decadencia del mineral, fue abandonado no solo el camino, sino el poblado entero y su parroquia. Poco antes de que esto sucediera, como a los 2/3 del siglo XVIII, fue construida la Presa de los Santos, llamada así por las 8 estatuas de piedra que se yerguen sobre la cortina. El constructor fue Alejandro Durán Villaseñor. Se cuenta que esas imágenes, entre las que se hallaba al principio la Virgen de Guanajuato, habían sido destinadas para otro vaso semejante, la Presa de los Pozuelos. Otra versión, quizá la más exacta, es que cada uno de los nobles que fueron dueños de las haciendas que hubo en esa región, próxima al mineral de marfil, mandó construir una de estas esculturas que al final cubrieron toda la cortina, como todavía puede verse. Si bien es cierto que ya falta una, y las otras han sido objeto de destrucción por manos traviesas, pero lo que más interesa a nuestro relato es que uno de esos grandes señores que por ahí vivieron en los tiempos de mayor bonanza del mineral, tuvo una historia que vale la pena conocer, por lo escabroso de su vida. Aseguran desde esos tiempos que nuestro personaje se había convertido en una verdadera amenaza como destructor de hogares, y como espadachín famoso que en duelos de honor o en vulgares pendencias dio muerte a varios hombres pacíficos que simplemente defendían su dignidad. Su mala fama se extendía por toda la región. La sociedad lo señalaba con índice de fuego y la iglesia lo había castigado con el estigma de la excomunión. Pero de ningún modo se ponía tregua a su escandalosa conducta. Todos lo odiaban y de buena gana hubieran puesto fin a su vida, pero tipos como este parece que gozan de ciertos privilegios. Las mujeres se le entregaban, aun a sabiendas de que solo las buscaba para satisfacer momentáneos caprichos. Entre ellas hubo una dama de noble alcurnia, cabalmente casada con un personaje cuyo nombre más vale callar por ahora, madre de 2 hijos y ejemplo de señora, a quien este precursor de Don Juan burló una vez, ayudado por una celestina, que después de administrar un somnífero a su dama, abrió solícita la puerta de su recámara al liviano galán. Cuando la bella y respetable dama descubrió el ultraje de que había sido víctima, antes que presentarse así a los suyos, decidió quitarse la vida apurando activo veneno. Desde entonces, según cuentan los vecinos que viven cerca de Marfil, por el rumbo de la Presa de los Santos, que su figura se aparece en las noches, vagando de la casa que está un poco más abajo de la presa hasta la vieja parroquia de Marfil, a donde entra para caer de hinojos al pie del comulgatorio. En ese momento aparece también el sacerdote, quien a cambio de la hostia que ella va a buscar, la expulsa del templo, y ella,
Aliviada de este dolor, sale de ahí y regresa al que fue su hogar. El jinete sin cabeza. Las personas podrían creer que esta leyenda tiene su origen en Estados Unidos, pero no es así. Nació en el estado de Puebla durante la época de la Revolución Mexicana. Donato Aguirre era un poderoso hacendado que disfrutaba humillando a los pobres. Su fortuna era inmensa, pero con tal de no acabársela, prefería vivir solo. Cierta noche, cuando Donato regresaba a su hacienda, se encontró en la calle a una anciana que pedía limosna. La mujer le imploró una caridad, pero Donato, en lugar de ayudarla, se burló de ella. La anciana, que en realidad era una bruja, ante el desprecio del rico hacendado, le echó una maldición. «Todo cuanto tengas de valor lo perderás». Esto no logró intimidar al avaro, pues la amenaza le causó risa. A la mañana siguiente el hombre se miró en el espejo y se espantó. Ya no era aquel joven bien parecido, al contrario, ya estaba canoso y arrugado, como si hubieran pasado 20 años. En ese momento se acordó de la amenaza de la anciana y corrió a donde tenía su dinero, el cual se había convertido en carbón. Milagrosamente, no todo su dinero se había transformado. Aún le quedaba un baúl lleno de monedas de oro. Creyó que con alejar de él las monedas, éstas podrían salvarse del hechizo de la bruja. Llamó a 2 de sus más fieles sirvientes para que lo acompañaran y partieron hacia el monte. Donato les pidió que cavaran un hoyo de 2 metros de profundidad y que ahí enterraran el dinero. Ellos obedecieron, pero como ahora sabían en dónde había una pequeña fortuna, fueron asesinados a sangre fría por el avaro y echados en la misma fosa que habían hecho junto con el dinero. Con una gran roca que tenía forma de lápida cubrirían el hoyo, pero como ésta era muy pesada, la amarró a la silla de su caballo para que el animal la jalara y cayera sobre el agujero. Mientras Donato estaba hincado mirando por última vez su dinero, una serpiente que rondaba por ahí espantó al caballo, el cual jaló la cuerda antes de tiempo y la roca cayó sobre el hacendado, decapitándolo. A partir de ese trágico momento, el alma de Donato Aguirre quedó penando, pues se dice que en algunas noches se le ha visto cabalgando su corcel negro buscando su cabeza. La Casa de las Brujas, leyenda de Guanajuato. Si alguna noche de luna menguante, en horas de la madrugada, el lector deambula distraído por el paseo de la presa, a alturas del Jardín Ignacio García Telles, y por un descuido se detiene a contemplar una residencia de aspecto inusitado para la ciudad, le advertimos y rogamos que se conduzca con cautela. Tal vez, Dios no lo quiera, llegue a sucederle un espantoso incidente, por lo que queremos ponerlo sobre aviso. Con toda seguridad, por una de las ventanas se asomará una mujer joven con un quinqué de llama temblorosa. Gracias a esa luz se podrá ver, además de su piel muy blanca, el oscuro y abundante cabello sujetado por una peineta, así como la expresión vacía de sus ojos. Sin medir palabra, con cierto ademán suave y convincente, ella invitará al distraído a que ascienda por una de las escaleras y pase al interior de la casa. Si se acepta la invitación, acto inevitable, el forastero se encontrará en una habitación en penumbra. Escuchará entonces voces agudas provenientes del fondo de ese cuarto. Se descubrirá que esas voces pertenecen a 2 ancianas, a quienes hallará sentadas cerca de una chimenea donde arden y crepitan unos leños. Una de ellas le ofrecerá que tome asiento en un sillón de alto respaldo, al tiempo que pondrá en una de sus manos un vaso apetitoso de vino oscuro y caliente. Esta mujer, vale decirlo, tiene una cabeza temblorosa, las mejillas arrugadas y flácidas, la nariz acaba liada y en la boca 2 o 3 dientes. Su torso totalmente encorvado la hace parecer un monstruo de aspecto impreciso. Al visitante de pronto le parecerá que las manos de aquella anciana tendrán semejanza con la de un buitre, como lo son en efecto,
pero en esta circunstancia es preferible no dar muestras de temor y sobresalto. La otra anciana, por su parte, no dejará de mostrarse indiferente, si bien mantendrá su mirada clavada en la figura del intruso. En el ánimo de esta persona, el deleite de ese vino producirá su natural efecto, y aquel ambiente escalofriante no tardará en ser agradable. Lo más seguro entonces es que la anciana de la joroba le insinúe pasar la noche dentro de esa casa, cerca de la joven de piel blanca, a lo cual será difícil negarse, de nueva cuenta. Y he aquí nuestra advertencia: si aún se tiene valentía suficiente, niéguese. Un pozo con ratas, alacranes, serpientes y tarántulas, una cama que se transforma en ataúd hermético, o un filtro mortífero con aspecto de elixir amoroso, probablemente sean los elementos que te lleven al término de tu noche y de la vida. Y óyelo bien, no es leyenda. Roguemos a Dios que tus horas no acaben de este modo, aunque haya algunos que afirman a la luz del día que en esta casa jamás de los jamases nada ha sucedido, y que se vive en ella como Dios manda, aunque haya quienes declaren que la casa se denomina de las brujas porque su estilo arquitectónico es semejante al de ciertas residencias holandesas. Por si sí o por si no, amigo, no te detengas tu paso más de lo necesario ante la reja de este inofensivo edificio en ninguna noche de luna menguante.